Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. La etiqueta ASF, nuevo ministro, nos acompaña en el estudio Álvaro González Richie, futuro ministro de Finanzas Públicas. Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches, Ben, mucho gusto. También nos acompaña Estuardo Zapeta, nuestro analista. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Bueno, el objetivo de este programa es hablar un poco de cómo va a estar el tema de las finanzas para el próximo año en la siguiente administración. Y la primera pregunta para el ministro designado es, ¿cómo encara el reto de hacerse cargo de una de las carteras donde abundan las solicitudes y los recursos son escasos? Ministro. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón, es un escenario complejo para el otro año, principalmente diría yo en el tema de recaudación. En el presupuesto del 2019 se proyectaron alrededor de 65,000 millones de quetzales de recaudación. Estamos, según información de SAT y Finanzas, enfrentando una brecha que puede superar los 2,000 millones de quetzales. Hace algunos meses era 3,000, aparentemente han habido unos esfuerzos extraordinarios y vamos a estar alrededor de 2,000, 2,200 millones. Lógicamente eso genera ya un gran problema porque lo que está pasando es que ha habido una contención del gasto, ha habido poca inversión y lógicamente en temas que uno no puede contener está el tema de sueldos. Entonces nosotros seguimos funcionando, pero los recursos que van a inversión y para gasto social se han visto mermados. Otro tema, si nos pasamos tal vez al presupuesto del otro año, es que si nosotros se proyectaron, no nosotros porque yo no estuve en el Congreso, pero se proyectaron 65,000 millones y vamos a cerrar con 63,000 o 62,500, se proyectaron 67,000 millones de recaudación para el próximo año. Entonces, es una meta que parece estar sobreestimada. No solo es mi opinión, es la opinión de algunos tanques de pensamiento y otros expertos. Y eso también nos pone en problemas, porque estamos nosotros con una carga tributaria de 9.6%, que es una carga tributaria equivalente a la que teníamos nosotros para la época de los acuerdos de paz. Y no es una carga tributaria que venga subiendo, que venga estable, sino es una carga tributaria que viene para abajo. Entonces eso de alguna forma sí nos preocupa en el tema de disponibilidad de recursos para poder enfrentar el otro año cuando nosotros tenemos un plan de gobierno que sí requiere inversión en diferentes aspectos y nuestro enfoque sí tendrá que ser primordialmente de la SAT. A mí cuando me han preguntado en el tema de finanzas, yo finanzas es un ministerio, diría que funciona bien, el ministro actual es un buen ministro. El tema es SAT. Yo al final del día recaudación, digamos. Recaudación. SAT, diría no solo recaudación, sino en sí la operatividad de la SAT en modernización de sistemas, en aduanas, en puertos. Yo sí le tengo que dedicar muchísimo tiempo a la SAT y lógicamente nos va a tocar también la calificación del resultado del superintendente que será en el mes de enero. Hablemos en este bloque de ese tema, el de la Superintendencia de Administración Tributaria. Usted lo abordaba en esta última oración. Álvaro, ¿cuál va a ser la vara siempre para medir al superintendente? ¿Las metas de recaudación, el contexto en donde se está haciendo esta recaudación, las expectativas tal vez demasiado altas de lo que se iba a recaudar o una mirada más conservadora de la recaudación? Bueno, el artículo 95 de la Ley Orgánica de la SAT, que está debidamente reglamentado, califica cómo funciona. Los primeros 20 días de enero el superintendente tiene que entregar un reporte al directorio y del 20 al 30 de enero el directorio califica ese reporte. Una tabla de gradación de 6 puntos en donde 85 puntos de los 100 es si llegamos a la meta de recaudación. Ahí no dice si medio llegué a las metas de recaudación. Es categórico. Se llegó, son 85 puntos, si no se llegó es 0. Entonces esto es como un examen al final del día, si el superintendente en las condiciones actuales, porque todavía pueden pasar muchas cosas, ojalá que llegue, o sea, el licenciado Abel Cruz es una buena persona, pero si no llega, la ley es clara en el sentido que el directorio lo tendrá que remover del cargo. No es una función del ministro de Finanzas, aunque el ministro es el presidente del directorio, es un tema de directorio. Hay temas que pudieran cambiar en términos de que si el Banco de Guatemala cambia los escenarios macroeconómicos que presentó a principio de año, si el directorio decide cambiar el reglamento de cómo se evalúa el superintendente, pueden pasar ciertas cosas, pero si nosotros nos vamos a la letra muerta ahorita de la ley orgánica y su reglamento, si el superintendente no llega a la meta de recaudación, la cual él firmó durante el mes de enero, la ley lo que dice es que será removida. ¿El factor político no entra entonces a consideración en esta evaluación? No, este es un tema muy puntual. ¿Estuardo? Bueno, es un problema, es un tema técnico. Y yo creo que tenemos que tomarlo de esa forma. Ok, vamos a tener 65,000
lo que tienen proyectado para este año. No vamos a llegar a 65 mil millones de recaudación, nos vamos a quedar en 63. El déficit ahí es de 2.000 y tienen proyectado 67 para el próximo año. Eso es solo la recaudación, o sea, lo que nosotros pagamos de impuestos al Estado. Aquí viene la contraparte, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, que para el próximo año, para el 2020, ha sido propuesto en 91.9 millones, 92 mil millones. O sea, entre esos, miren, entre el ingreso de esos pongamos 65 para tener un número redondo, 75, 85, y nos vamos todavía 7 arriba con 92, el déficit va creciendo. Y esa es uno de los retos que tiene finanzas. Por eso entiendo por qué la SAT. Pero contra todo eso hay un segundo gran tema, que es la corrupción. Y la corrupción, de Pero hecho, también eso abarca la no SAT. nos guste, creo que la fuente posiblemente a muchos no les gustará, pero ahí está en la cárcel. La misma Roxana Valletti decía que cuando el presupuesto era de 60, era que por lo menos un cuarto del presupuesto, 25%, se iba en corrupción. Entonces aquí el cuestionamiento, la duda, la pena es también qué se va a hacer para combatir esa corrupción. Yo sé que pueden decir desde finanzas no se hace, pero si no se hace en todos lados, y la SAT es uno de los grandes temas, aduanas, la SAT no solamente es recaudación, ¿verdad?, sino ver también la normativa. ¿Qué se piensa hacer en ese caso? Porque sí le pega entonces a la posibilidad de tener 65, un presupuesto de 92, y esa diferencia, ¿cómo se va a llenar? Con préstamos, por favor, ya estamos endeudados. La bomba monetaria sigue creciendo. Le sube este caso. Bonos, ¿quién los va a comprar? Y segundo, ¿no estarán también las proyecciones del Banco de Guatemala demasiado optimistas de acuerdo con el crecimiento económico real? Porque cada rato las tienen que ir bajando, las ponen altas y luego las van bajando. Vamos a terminar, yo creo que sí, muy optimistamente en 3%. Eso es mucho todavía en crecimiento económico. Creo que vamos a terminar en 2.8, 2.7 por ahí. Que le pega al crecimiento demográfico, el número de invitados, digamos, crece, el pastel no creció. Entonces, ¿cómo lo repartimos? ¿Cómo repartimos el pastel entre los invitados? Entonces, dos cuestiones. Uno, corrupción, fundamental, tema fundamental. Y segundo, por supuesto que la SAT, pero en términos de las expectativas de crecimiento económico optimistas o demasiado optimistas. Porque eso es lo que van a enfrentar ustedes y nosotros, los que pagamos impuestos de entrada. Tema de corrupción, ¿cómo hacerle frente a ese tema? Tal vez voy a capitalizar un poquito más en lo serio del asunto antes de entrar a soluciones propuestas. Solo para que tengamos claro. Nosotros pensemos en una recaudación de 65 mil millones, independientemente, pues lleguemos ahora o no. Aquí hay 78% de evasión de impuestos sobre la renta, 42% de evasión de IVA y lo que se evade en defraudación aduanera y contrabando. Ahora, si nosotros le ponemos cifras a esos nombres, estamos hablando de 25 mil millones de defraudación en impuestos sobre la renta, 16.500 millones de evasión en IVA y 30 mil millones de quetzales en defraudación aduanera y contrabando. Nosotros básicamente de 65 mil millones que estamos recaudando actualmente, estamos perdiendo 70 mil millones. O sea, nosotros olvidémonos de tener esos 70 mil millones en la bolsa como Estado. Pensemos que si nosotros tuviéramos el 30% de la corrupción de esos tres rubros, nosotros ya no necesitaríamos deuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de irnos a la parte de finanzas en SAT? SAT hay, diría yo, dos temas muy puntuales que nos van a fortalecer en el tema de recaudación. Uno es el uso de la factura electrónica. Ajá. Verá que es algo que ya se está implementando. Diríamos que a finales de noviembre va a estar ya bastante más masificado y la factura electrónica lo que nos va a permitir es hacer cruces de información electrónicamente que actualmente no lo podemos hacer. Ahorita se hizo un ejercicio en la SAT donde tomaron a los 125 grandes contribuyentes y los cruzaron con sus 10 principales proveedores, como manda la ley. Ahora en su declaración pone sus 10 principales proveedores. Ese primer cruce de información, ya con factura electrónica, arrojó una evasión de 9 mil millones de quetzales. De 9 mil millones de quetzales. Diríamos 74 mil. Pensemos, casi o sea, 75 un primer mil. cruce. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahorita sí tenemos amplia colaboración, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y BID, en temas de modernización de sistemas. Porque ¿qué es lo que pasa en la SAT?
podemos tener toda la información, pero si no tenemos los módulos de gestión de riesgo y no tenemos nosotros la capacidad de que se hablen, pues, por así decirlo, las diferentes bases de datos, nosotros seguir con esa fiscalización de factura electrónica es complicada. Yo tuve una reunión, vengo ahorita en la mañana del Banco Mundial, básicamente dándole continuidad a los esfuerzos que están haciendo ellos en SAT para que ese tema de factura electrónica tengamos el máximo rendimiento. Otro tema que es importante en la SAT que nos va a ayudar a nosotros a mitigar esa falta de recursos que deberíamos nosotros recaudar es el tema del secreto bancario. Ya el amparo que había al secreto bancario, eso ya se resolvió. Ahorita nosotros ya vamos a tener muchísima más agilidad de poder entrar a las cuentas de las personas que nosotros querramos fiscalizar. Entonces, en tema de la SAT, si nosotros nos vamos a factura electrónica, a secreto bancario, y me voy a pasar ahorita un poquito al tema de aduanas. Aduanas ahorita hay un proyecto que se está haciendo con el sector privado y el apoyo del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, donde van a ponerse ciertos escáneres móviles en 12 puntos del país, algunos móviles, otros fijos, para poder ir detectando nosotros la mercadería que de alguna forma pudiera pasar en fly, como le llaman aquí comúnmente, o que puede entrar sin la documentación requerida. Estamos también ahorita analizando el sistema de prevalidación, como lo hacen ya en México hace alrededor de 15 años. Yo conozco ese sistema, lo fui a ver cuando fui diputado la legislación anterior, y básicamente eso lo que nos va a dar a nosotros es la viabilidad de evitar papeles en la aduana. Y nosotros ya con los convenios que se están firmando con México, con Europa, con Centroamérica, vamos a tener nosotros de los países de origen los precios a los cuales viene la mercadería. Todo eso va a ser electrónico, que es el primer principio de la transparencia, evitar los papeles. Y nosotros con un sistema de prevalidación, con el fortalecimiento que va a haber también fuera de las aduanas y con la inversión que se va a hacer ahorita en el MIAD, que es la parte de modernización aduanera que está trabajando la SAT, se van a invertir alrededor de 500 millones de quetzales en lo que son cámaras y modernización de aduanas. Entonces diría yo que ¿cómo vamos a compartir los 30,000 millones de quetzales de lo de aduanas con lo que estoy diciendo? Y tenemos que pedir nosotros al ejército, porque eso es tema del ejército, que controlemos los 132 pasos ciegos que hay en todo el país. ¿Qué tan ciegos son? No sé, porque hay fotos y hay videos y la gente está uniformada. Pero eso hay que controlarlo, porque si nosotros queremos tapar un hoyo de este vaso, pero tenemos otro del otro lado, eso no funciona. En el tema del Ministerio de Finanzas, para no capitalizar, no abusar del uso de la... Le interrumpo ahí, Álvaro, para que en el próximo bloque desarrollemos el tema del Ministerio de Finanzas. Pero antes, una pregunta la dejo en el aire. Usted habla mucho de la tecnificación, que creo que es un papel importante para SAT, para, como usted mencionaba, menos papeles, más tecnificación. ¿Qué va a pasar con el recurso humano, que también hay que evaluar? Volvemos luego de este corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, nuevo ministro. Estamos hablando con el futuro ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, también para esos primeros proyectos, planes que se tienen ya para la futura administración. Nos desarrollaba en el bloque anterior la necesidad de tecnificar la SAT, el tema de la recaudación, y nos hablaba de diferentes modernizaciones, un tema de modernización que va a tener la SAT, pero ¿qué pasa con ese recurso humano que muchas veces vemos que ahí es donde está enraizado aquellas prácticas corruptas, Álvaro? Bueno, eso me dio un poquito al tal, solo para terminar la parte del Ministerio de Finanzas. En el tema del Ministerio de Finanzas sí tiene una labor muy activa en temas de la transparencia, la calidad del gasto y la corrupción. Recordemos que el Ministerio de Finanzas es el ente rector de la Ley de Contrataciones del Estado, y la Ley de Contrataciones del Estado, lógicamente, es una ley que no está funcionando. Es una ley, es el decreto 5792. Esta ley, pensemos, se aprobó en 1992 para obra pública y actualmente la estamos usando nosotros para la compra de lapiceros en una municipalidad. O sea, esta ley es obsoleta. Yo participé en la última modificación del 2015 y básicamente en la exposición de motivos se dijo que esa ley había que transformarla en una ley de adquisiciones públicas. Durante los años 2016 y 2017 yo también formé parte de una mesa técnica con el BID y el Banco Mundial donde se hizo esta ley de adquisiciones públicas y diría yo que está terminada en un 95%. Nosotros esa ley es imperante que nosotros la terminemos, la socialicemos y la presentemos lo antes posible. Si no es en este gobierno, se tendrá que presentar
en enero del próximo año, es inmediatamente después de la toma de posesión. Necesitamos esa ley. Y también tenemos que tomar en cuenta que hay un viceministerio de transparencia, que es un viceministerio nuevo, que básicamente lo que hace es fortalecer el acceso público de todo lo que se compra en el Estado. Doy un ejemplo. Hay mecanismos de compra alternativa como la subasta inversa. La subasta inversa es una subasta electrónica en reversa, por así decirlo, que no la estamos usando. Entonces nosotros tenemos los mecanismos para ahorrar gastos que no estamos usando. Yo fui a UNOPS hace unas semanas, vi una subasta inversa de un medicamento, no recuerdo el nombre exactamente, y solo para que tengamos la idea, partió en un precio de referencia de 3 quetzales con 80 centavos. Cerró en 20 centavos. De 3 quetzales con 80 centavos a 20 centavos. Yo acepto a 3.50 o a 3.60. Sí. Pero si nosotros vemos la sobrevaloración que hay en ciertos artículos que compra el Estado, nosotros básicamente la inversión que nos falta en este presupuesto, doy un ejemplo, el Salud tiene 97.3% de funcionamiento y operación, solo para que se den cuenta. ¿De dónde vamos a sacar dinero nosotros para hospitales, para invertir? De los ahorros que nosotros tenemos que hacer en economías de escala al comprar bien. Si el presupuesto del Ministerio de Salud son 8.164 millones, nosotros compramos 3.172 millones en medicamentos. Según UNOPS, ellos nos pueden generar el 53% del ahorro. Si nosotros compráramos vía UNOPS, esto es un sueño porque también no es así de fácil, es simplemente referencia, aunque hay que empezar a hacerlo más. Nosotros tendríamos solo en el Ministerio de Salud 1.600 millones más para invertir, claro, para más medicamentos, para poder llegar a la gente más necesitada y poder fortalecer ese gasto social que tanto hace falta. Y solo con el tema del recurso humano, es un hecho, tenemos un gran problema, vivimos en un estado que está emplazado. Hay ministerios como el Ministerio de Salud que tiene arriba de 50 sindicatos, 63. Finanzas tiene 3, ahora resulta que hasta los 029, que son personas que se contrataban por honorarios profesionales para trabajos temporales, están pensando en un sindicato de 029, ya los 029 los tienen que reinstalar. Hay un tema muy difícil ahí que hay que tratarlo con la ONSEC, hay que darle la importancia a la ONSEC, ¿verdad? Hay que generar una ley de servicio civil, que hay 5 proyectos en el Congreso y que nunca pasa ninguno. Es un tema que definitivamente nos va a pegar. Ahorita Banco Mundial, entiendo yo que va a entregar conjuntamente con el presidente actual, Jimmy Morales, eso lo irá a hacer próximamente, creo yo, ya el censo de empleados públicos, porque aquí el problema es que no sabemos ni qué tenemos. Ni aquí cuántos. Entonces ya no es ni siquiera fantasmas, ya a veces he escuchado a algunos ministros que les preguntan cuántas personas tienen y les dicen, mire, más o menos, o sea, no puede haber más o menos. ¿Cuánta gente tiene diferentes plazas en diferentes instancias del Estado? ¿Cuántas son fantasmas? ¿Cuántas no son fantasmas porque sí llegan pero no deben estar ahí? Entonces sí hay un tema en recurso humano que es muy importante y sí se le debe entrar realmente con una voluntad política buscando el bien del país y no buscando votos. Aquí entramos a un tema que para mí creo que es muy importante y yo creo que hay que mencionarlo porque generalmente el aumento de los recursos del Estado siempre ha sido a causa de un aumento de impuestos, lo cual no necesariamente juega, ¿verdad? A veces lo que pasa es que aumentan el porcentaje de impuestos, pero baja la recaudación. Esos 9,000 que originalmente estabas diciendo que solo en el primer cruce se podrían obtener, eso es sin necesidad de aumentar absolutamente ningún porcentaje. Así es. Y eso aumenta obviamente los recursos para el Estado. Pero yo quiero regresar al presupuesto del Congreso de la República. Porque ustedes van a estar sujetos, sea este presupuesto o sea el presupuesto 2020. Mi vaticinio es que en realidad no va a pasar y se van a quedar con este presupuesto. Eso hace la cosa todavía un poquito más difícil porque va a haber más demanda con los mismos recursos. 1. Y 2, no va a haber esa posibilidad de aumentar impuestos. Entonces, ¿cómo llenar esa brecha? Esos 27, de 65 a 92, esos 27 mil millones que se necesitarían para poder activar, para poder tener inversión. Solo de perseguir la corrupción entrarían, solo con la factura electrónica, que a propósito, según la normativa, también en la factura electrónica entramos todos los, ¿cómo se llaman? Profesionales liberales, ¿verdad? Sí. O sea, doctores, arquitectos, ingenieros, ahí entramos periodistas, ahí entramos todos los que damos una factura. ¿Solo sería eso o esa es una de las acciones que ustedes prevén
aparte de la alianza que tiene que irse con, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, que tiene que irse con toda la gente que está midiendo y está fiscalizando siempre los procesos de gasto, porque en todo caso, ingreso es un tema, gasto es el otro, la calidad del gasto es otro. 63 sindicatos en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y solo ahí hay que ver. Y un tercer gran tema es el pago de los acuerdos que se ha llegado con los sindicatos. Ven que nosotros hemos tratado tantas veces ese tema aquí, los pactos colectivos, porque los pactos colectivos, como son progresivos, le van quitando cada vez más y más dinero al Estado. O sea, se puede recaudar más, pero el pacto colectivo se lo come más rápido de lo que la recaudación va. Y esto va para todos los ministerios, porque creo que ahorita ya casi todos tienen pactos colectivos. El de salud es el que más hemos tratado, porque es el más visible, y el de educación también, porque se unieron educación y salud. Pero ese va creciendo en porcentajes y acaban de tener otro nuevo pacto, una ampliación de pacto colectivo con educación, por la fuerza que tiene la gente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Entonces, esos tres temas creo que sí son no solo fundamentales, sino que también nos van a pegar a nosotros. Uno, el impacto de los sindicatos, el pago de cómo se va a cortar la brecha, y si solo es a través de recolección de impuestos y lucha contra la corrupción, o hay otros mecanismos también que se podrían prever sin la necesidad de aumentar impuestos. Sí, no vamos a aumentar impuestos. Esto ya lo anunció el doctor, no está dentro de no estamos contemplando en ningún momento incrementar los impuestos. Uno, porque es injusto. O sea, nosotros primero ganémonos la credibilidad de que nosotros vamos a tener una calidad de gasto buena, porque yo siempre he dicho que en Guatemala hay transparencia. Porque realmente hay transparencia. Uno lo que quiera buscar se mete a Guatecompras, o sea, cuesta pero lo encuentra. Que lo que no hay es calidad del gasto. Nosotros, cuando nos ganemos la credibilidad de que se está gastando bien, podríamos empezar a analizar si es necesario algún cambio en algún impuesto. Pero no es necesario subir impuestos. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es generar una base de recaudación más alta. ¿Cómo vamos a generar, tal vez tapando esa brecha que tú bien estás diciendo? Es generando nosotros inversión local y extranjera. Doy un ejemplo. El crédito bancario al sector privado, pues yo trabajé 20 años en banca. Crecíamos nosotros alrededor de 15% todos los años y quitamos consumo y pensemos vivienda. De gente que invertía para hacer sus negocios acá. Ese 15% se transformó ahorita en un 3%. La gente no está invirtiendo en el país. Nosotros vemos que la falta de reglamentación del 169, por ejemplo, está haciendo que las mineras se vayan. Nosotros vemos lo que pasó con el 175 de tiempo parcial, ahuyenta y hace que empresas también no vengan. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? A grosso modo, nosotros tenemos un gasto, tenemos impuestos y tenemos préstamos. ¿Cómo estamos financiando nosotros el presupuesto? Con base a préstamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros hay una relación que maneja el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo que dice si nosotros debemos el 25% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, estamos bien. Que eso viene a ser falso también, porque estamos bien en montos, pero la capacidad de pago que nosotros tenemos ya va a ser 250%. Estamos llegando a un límite donde ya no vamos a tener capacidad de pago de la deuda, a pesar que Guatemala jamás ha entrado en un default en pago de cualquier préstamo. Somos muy buenos pagadores. Entonces, si nosotros queremos empezar a reducir la cantidad de préstamos que nosotros adquirimos todos los años, que en el caso del presupuesto del 2020 son alrededor de 17.500 millones, que es 11% más que el del año anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, recaudar más. Si nosotros tenemos más ingresos, lógicamente vamos a tener una caja mayor con la cual podríamos nosotros no utilizar los préstamos en su totalidad. Y lo otro es que nosotros tenemos que crecer generando la certeza jurídica, fiscal y social para que las empresas locales y extranjeras vengan a invertir en el país. Ahí es precisamente Starlo, te interrumpo, vamos a la pausa, luego volvemos con más de esta entrevista, la etiqueta SF, nuevo ministro. Regresamos a Sin Filtro, estamos conversando con el futuro ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, sobre la sanidad, las finanzas del Estado y qué se puede hacer para la siguiente administración. Tiene la palabra Estuardo Zapata.
en lo que decías, mi punto era básicamente que cómo llenar ese 65, esa diferencia entre 65 mil millones de recaudación esperados y los 92 que están proyectados para un 2020. Supongo que ustedes tienen los escenarios con 92 mil millones, sin los 92 mil millones, con el presupuesto 2019, sin el presupuesto 2019. Ahí hay que jugar muchos escenarios financieros. Y creo que tienen que irse por el más realista, que es con este mismo presupuesto. Ese es terreno seguro. Y si está lo demás, pues obviamente ya viene la realización de las proyecciones que se tienen en este campo. Aquí entramos también a otro tema que para nosotros en Guatemala creo que es fundamental, y es el impacto de las remesas. El impacto de las remesas a un crecimiento de 11%, por ahí vamos a llegar ahorita ya para este año proyectado. El crecimiento ha sido impresionante, el de las remesas, pero nunca debemos de pensar en que siempre vamos a depender de las remesas. Al contrario, creo que el ejercicio será quitar las remesas para depender de lo que producimos nosotros en Guatemala, porque el gran debate en el Banco de Guatemala, si las remesas entran o no entran en el PIB, unos decimos que no, otros dicen que sí, otros decimos que no porque no fueron producidas aquí, fueron producidas en Estados Unidos y todo. Como sea, tenemos ese dinero en Guatemala. ¿Verdad? ¿Están previendo ustedes el impacto también de las remesas, que generalmente en 2/3 partes o en 3/4 partes, 75% iría es para consumo, o más creo yo? Y luego, sí, el convenio 169 no ha sido reglamentado, pero igual quieren cerrar unas hidroeléctricas hoy precisamente, ¿verdad? Eso es uno de los titulares. Ayer y hoy es uno de los titulares. Las mineras, toda la inversión, o sea, están asustando la inversión por la poca certeza jurídica. O sea, va más allá del Ministerio de Finanzas, aunque el Ministerio de Finanzas es al final el que tiene que cargar la procesión casi que solito muchas veces. Entonces, 1, las remesas; 2, certeza jurídica. Las calificadoras miden mucho la certeza jurídica. Ese es un gran componente para ver si baja o sube la calificación. Y tercero, creo muy importante también, es ver si el caso, por ejemplo, de combatir la corrupción, es que me sorprendió eso de los 9 mil millones, lo tengo que decir, me sorprendió, va más allá de solamente la factura electrónica, sino una serie de mecanismos complementarios todos para entonces entrarle a mucha gente. ¿Por qué? Porque nuestra economía formal es muy pequeña. O sea, decías, sí, paga casi 10% de carga tributaria. Sí, pero mira cuántos estamos pagando y mira el gran porcentaje que no paga también. Eso no le va a gustar a la gente. Que ese 80% se le diga, mire, usted va a tener que pagar, no le va a gustar. Y entendamos que esa es una decisión política, les guste o no les guste. Empecemos con las remesas. Sí, y vamos a dimensionar tal vez el tema de las remesas un poquito más preocupante. Nosotros exportamos anualmente 11 mil millones de dólares y nos entran 11 mil millones de dólares de remesas. Nosotros podríamos decir que lo que más exportamos es gente. Ese es nuestro mayor ingreso, casi más que las exportaciones. Sí es una economía que depende de las remesas. Sí forma parte del PIB, porque no sé qué. Estas no necesariamente buenas noticias. Depender de las remesas pero las tenemos y qué bueno. Las tenemos, ¿verdad? Y eso es bueno. Entran al consumo y al gastarse acá, pues son parte de un PIB. Pues ahí estoy de acuerdo contigo. Hay debate, hay opiniones. Pero sí estamos contando con las remesas. Muchos de los esfuerzos del doctor Yamatei, tal vez como lo han visto ustedes en sus viajes, es luchar contra que la gente se vaya. Porque el hecho que la gente, si tiene seguridad, si tiene una casa, si tiene un empleo, no se va. ¿Quién en su sano juicio se va a ir a pie arriesgando la vida si tiene para vivir decentemente acá? Se va porque no tiene. Si nosotros logramos que venga esa inversión, que de verdad no es un sueño americano, yo me animaría a decir que hemos atendido nosotros en los últimos 2 meses más de 300 empresarios que quieren invertir en el país, ¿verdad? Esos empresarios que traigan inversión de fuera y los mismos empresarios locales que inviertan acá van a generar empleo. Si hay empleo formal, lógicamente van a entrar a pagar impuestos. O sea, no es decirle tanto, y voy a decir aquí un paréntesis, no es tanto que la gente no pague porque no quiere pagar. Si yo vivo en una aldea en San Juan Ostuncalco y tengo que pagar impuestos, ¿a qué horas y a dónde y cómo? La misma SAT tiene que fortalecer cómo hace para recaudar esos impuestos. 80% de la recaudación se hace en la capital.
O sea, la SAT no se acerca No, al futuro. O sea, pensemos otra vez, alguien que esté viviendo en la montaña, ¿cómo va a ir a pagar sus impuestos o cómo va a consultar en su computadora si no tiene no hay tal vez ni luz? incentivo, además. Entonces, pero también es muy caro. Entonces, Ir a cobrar al área rural es es carísimo. carísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar inversión para que el sector privado sea el que genere el empleo y no el Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Como dijo Estuardo, es cabalmente dando esa certeza jurídica. La gente va a venir. Estamos en una economía mundial en recesión. Vemos nosotros lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en... O sea, nosotros la gente quiere venir a invertir, pero hay que darle la certeza fiscal y la certeza legal para que vengan acá. Solo para que tengan una idea. Nosotros acá tenemos 1.150 millones de dólares de inversión extranjera. Costa Rica tiene 3.6 millones. No puede ser. Nosotros tenemos 2 millones anuales de turistas. Costa Rica tiene 4. Nosotros tenemos que entrarle al turismo. Inclusive el plan de innovación y desarrollo, si han tenido oportunidad de verlo un poquito, nosotros le estamos apostando a un modelo exportador. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos salir de la pobreza que tenemos sembrando maíz. Nosotros tenemos que, de alguna forma, dar al agricultor acceso a que de donde produzca pueda llegar al consumidor final con menos trámites. Tenemos que generar caminos, tenemos que generar valor. O sea, ¿por qué sembrar maíz y no sembrar vainilla? O sea, hay temas que nosotros tenemos que hacer. No quiero otra vez acaparar el micrófono, pero sí hay un programa muy serio y muy bien montado de apoyo a las MIPYMES, capacitación y crédito, fondos de garantía para poder fomentar inversiones, poder fomentar vivienda. Entonces, nosotros otra vez le estamos apostando a ese modelo exportador, que no estamos inventando el agua tibia. Esto es como muchos países en el subdesarrollo han salido adelante. Y lógicamente, ¿cómo vamos a salir y cómo vamos a generar esa base tributaria mayor? Es llevando formalidad al interior del país. No puede ser que cualquier persona que quiera invertir en Guatemala quiera venir a poner su empresa en la capital. ¿Qué estamos haciendo? Dando también, hay proyectos de establecer una franja fronteriza con México donde nosotros tengamos zonas especiales con financiamientos especiales, un banco fronterizo. Ha habido plática con México. ¿Qué queremos? Como zonas francas. Que nuestra gente realmente no salga huyendo del país a buscar empleo en otro lado, sino que estas personas puedan tener las oportunidades de desarrollarse acá. Si nosotros, ¿y qué es lo que pasa? Nos va a dejar de venir la remesa, ok, pero la va a generar localmente. Nosotros, si logramos que la gente no se vaya a generar el consumo o el dinero que viene acá a consumir, sino que se genere acá a través de tener nuevas empresas, nuevos mecanismos de inversión, otra vez cultivos que sí los podamos exportar. Si nosotros hablamos con la gente de Agexport, ahorita hay una feria que va a haber ahorita, creo que es AgriTrade, no estoy seguro el nombre, todo está vendido, todo. O sea, vienen los compradores de fuera y ya todo está vendido. Entonces suena ridículo decir que no tenemos nosotros más que vender cuando somos un país eminentemente agrícola. Pero si nosotros no capacitamos a las personas, no les damos acceso a crédito y no los asesoramos para que puedan entrar en cultivos que sí son realmente rentables y les damos los mecanismos para poder trasladar, no puede ser que el coyote sea el que haga el dinero de las personas. Y que sea la vía de desarrollo para las familias. No puede ser. No. ¿Verdad? A ver, Álvaro, usted hablaba de tener una visión para actuar a largo plazo. Por ejemplo, en el tema de exoneraciones fiscales, ¿dónde queda esa visión? Muchas veces se habla de que se busca exonerar o se busca dar ciertas oportunidades de exoneraciones fiscales estratégicas para atraer inversión, pero que son utilizadas para otros fines finalmente. ¿Cuál sería la forma de manejar ese tema para poder atraer inversión extranjera? Hay que evitar las exenciones fiscales. O sea, no es algo agradable, digamos. No puede ser que un negocio funcione solo si uno le dices no te voy a cobrar impuestos. impuestos. Pero sí debemos estar Pues conscientes. si son inmorales, que al pelo que a aquel le perdonen los impuestos y a mí no me los perdonan. Claro, pues, es una cuestión como es inmoral. competencia desleal. Es decir, bueno, yo vengo acá, invierto, no pago impuestos, me estoy inventando algo, tendrá que pagar. ¿Y qué pasa con el que sí pagó los impuestos? Él es el que mantiene al que no está pagando. Es un pues. desincentivo. Sí. Existen, hay que evaluarlas, hay que eliminarlas y hay que analizar puntualmente si en algún momento determinado, ¿me entiendes?, valdría la pena temporalmente pensar en eso. Yo en lo personal no soy amigo de las exenciones fiscales. Pero digamos, siguiendo la línea de pensamiento, aún pensar en eso sería para todos. ¿O es para todos o para sí, ninguno? No, seguro. O sea, no debería haber diferencia. Pero yo quiero regresar al 169, porque sí me preocupa el mensaje que estamos lanzando a nivel internacional.
Si la política de ustedes y la idea de ustedes es atraer inversiones, sea en turismo, sea, digamos, en agricultura, en cualquiera de las áreas, en construcción o en transporte, hay tantas formas de atracción ¿verdad? En producción, en fábricas y todo eso que generan empleo. El 169 cada vez se ha convertido más y más en un cuco. Se ha convertido cada vez más y más en una, no dijera piedrita en el zapato, se ha convertido casi que en una roca pegada a los pies del desarrollo de Guatemala. Y hablo de hidroeléctrica ayer precisamente, hoy estaba en titulares, se fue ayer. Pero no es la única, está también la de Huehuetenango, está la de Quiché, está minería, y esos temas los hemos discutido aquí bastante. Problema número uno, el convenio 169 no ha sido reglamentado. Así es. Están previendo la reglamentación del 169, que no va a ser cosa fácil, va a ser como meterse otra vez a lo de derecho indígena. Es un tema político, pero hay que pasarlo. El problema, como no lo hemos pasado, y el impacto que tiene es precisamente económico. Es nefasto. Hay, creo yo, intereses que buscan que no se reglamente ni se debata este tema. Por supuesto, en el bochinche le conviene un montón de gente. Le van a entrar a este tema político que puede que no sea popular, pero hay que definirlo de una vez para tener reglas claras. Mira, no tener eso reglamentado debidamente es nefasto para el país. Es nefasto. Yo tuve oportunidad de ir, no voy a decir nombres, de ir a algunas hidroeléctricas que tuvieron el problema de las invasiones y que las cerraron. Vi una hidroeléctrica inclusive, que es una hidroeléctrica que es a filo de agua, o sea, donde ni siquiera hace un embalse. Básicamente cae el agua, entra una turbina y genera. Esa no afecta absolutamente a nadie, porque la turbina no desaparece el agua, solo le da velocidad a la turbina para generar electricidad. La cerraron, la invadieron. Entonces, el 169 se debe reglamentar adecuadamente. Sí se está haciendo, es el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, es un mandato que él tiene del doctor Alejandro Yamatei de que tenemos que reglamentar a cualquier costo ese tema de las consultas comunitarias, porque lo que está haciendo es que se están yendo. Se están yendo y están generando un precedente nefasto. Y tal vez solo complementando lo que decía Estuardo, ¿qué necesitamos nosotros? Tener grado de inversión. ¿Cómo vamos a tener grado de inversión? Que necesitamos subir 2 escalones a llegar a BB- con las calificadoras de riesgo. Necesitamos, una carga tributaria de 14%. Estamos en 9.6. Necesitamos 14% y una ruta para hacerlo, la cual nosotros ya la tenemos definida y se la planteamos al Fondo Monetario Internacional y algunas calificadoras que yo me junté con ellos. Y 2, necesitamos solucionar el tema del 169. Si nosotros logramos eso, que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Para dejar de ahuyentar a los inversionistas, porque parece contradictorio llamar inversiones y no solucionar eso. Que entiendo yo se va a hacer este año ya la propuesta formal, eso ya se está haciendo, lo está haciendo el ministro designado de Energía y Minas. Con esos 2 temas que nosotros tengamos, diría que ya el entorno visible de lo que es Guatemala en extranjero cambia. Yo le agregaría el 175. Y el 175. El 175 es fundamental. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de esta entrevista con el ministro de Finanzas designado. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, nuevo ministro. Estamos conversando con el ministro de Finanzas designado, Álvaro González Richie, para, tener un escenario de las finanzas para la futura administración. Nos hablaba del tema del 169, del 165, la necesidad de debatir, de clarificar ese tema, también de la carga tributaria, esa ruta para entrarle a un tema que siempre genera desgaste y siempre es polémico. ¿Por dónde entrarle, sobre todo cuando se tiene que también dialogar, no solo con sectores, sino con un Congreso de la República en donde el partido oficial el próximo año no tiene una mayoría parlamentaria? Álvaro. Bueno, tema tal vez, carga tributaria, creo que estamos claros, ya mencionó ahorita cabalmente parte de las estrategias que tenemos que hacer no solo por parte de SAT, sino del Ministerio de Finanzas y de la realmente amplia aceptación que tiene el doctor Alejandro Yamatei y la esperanza que tenemos todos los guatemaltecos en que él va a generar ese cambio que el país necesita. Hemos tenido mucho acercamiento con las diferentes cámaras, CACIF, Cámara de Comercio, Cámara de Industria. Ellos están en toda la disposición de apoyarnos. Esto no es un esfuerzo que podamos hacer solos, es un esfuerzo que tenemos que hacerlos acuerpados del sector. Si se hace unilateral privado, no funciona. No va a funcionar. Okay. Entonces no podemos entrar nosotros
unilateralmente decir cosas, pero sí y hemos tenido acercamientos, diría, con todos los sectores y hay mucho optimismo y eso sí me hace sentir a mí en una actitud positiva de que el otro año, con un buen liderazgo, con una ruta, que recordemos que de verdad yo que llevo algunos añitos en esto, es primera vez que hay un gobierno que tiene un modelo económico. Nunca. O sea, aquí entra el gobierno y es un barco sin timón a ver a dónde nos lleva. ¿Cómo describe ese modelo económico? Es un modelo exportador. Okay. Es un modelo exportador. 2, tenemos un equipo. Aquí al final llevamos todos los ministros, la gran mayoría de ellos, 3 años trabajando en este plan de gobierno, nos conocemos, sabemos quiénes somos cada quien. Yo recuerdo en el gobierno actual cuando el ministro, es uno de los ministros, en enero lo estaban llamando para formar parte, a otro casi que 2 días antes. Entonces, otra vez, ¿qué pasa? El primer año se pierde, la percepción de la gente se vuelve negativa y bueno, esto genera un círculo perverso donde la gente no paga y demás. Nosotros tenemos este plan de gobierno, tenemos un equipo debidamente estructurado y tenemos un rumbo y tenemos una ruta y tenemos el apoyo, creo yo, visto en las urnas, otra vez, hay quienes... Este capital político. ¿Verdad? Tenemos eso y tenemos apoyo también del sector privado para que de alguna forma entre todos logremos sacar al país adelante. La clase política, Álvaro. Perdón, tocaste el tema del Congreso. Mira, a mí el Congreso no me preocupa tanto, me preocupa. Nos encantaría tener una bancada de 80 diputados, pues, pero tenemos 17 diputados. Perdón. Ahí difiere esto, Álvaro, pero escuchemos qué dice Álvaro. ¿Qué dice Álvaro? ¿Dónde está el poder? ¿En la sexta o en la novena? Sí, porque uno al final del día, como partido político, uno cree tener la solución y qué rico sería tener, porque aquí estamos en una democracia y eso no va a pasar. ¿Cómo trabajar con el Congreso? Es que tenemos que buscar gobernabilidad. Nosotros ya tuvimos reuniones. Recordemos que ahorita van 110 diputados, si no estoy mal, para afuera de 158. El Congreso va a ser diferente la otra legislatura. Ya tuvimos, yo en lo personal, acercamiento con las bancadas que van a quedar pues, mayormente representadas y hay un impasse, por así decirlo, de que busquemos la gobernabilidad para que de alguna forma podamos hacer algo del país. O sea, que no nos volvamos un tema destructivo en el Congreso, sino que realmente busquemos los consensos, lleguemos a acuerdos mínimos. Yo creo que los acuerdos mínimos que de alguna forma ha dicho el doctor, porque lo ha dicho en sus discursos, no es ningún secreto, es desnutrición y es educación. Verán, nosotros no puede ser que 1 de cada 2 niños tenga desnutrición crónica. La desnutrición es una batalla ganada hasta en los países más pobres del África. No puede ser que nosotros como país tengamos ese índice de desnutrición y lógicamente la educación. Nadie puede estar en desacuerdo con la desnutrición ni con una reforma educativa. Yo diría que esos acuerdos mínimos los estamos teniendo ya y lógicamente tenemos que saber llegar a estos arreglos con las diferentes bancadas para que podamos nosotros, porque nosotros no somos dueños de la verdad. O sea, nosotros podemos tener un plan, podemos tener ideas, pero las otras bancadas también tienen sus lineamientos y sus ideas. Entonces, básicamente es poder llegar a esa gobernabilidad, que es la única manera que nosotros vamos a poder ejecutar y materializar lo que dice el Plan de Innovación y Desarrollo. Le doy la palabra a Estuardo, que difiere un poco del tema del Congreso de la República. Sí, precisamente la República fue creada para que hayan balances y hayan pesos y contrapesos. Esa es la lógica. Ya estuviste en el Congreso, entenderás por qué tiene que haber esa lógica. Como igual no se le quiere dar todo el poder al organismo judicial y a todos los de la Corte Suprema, y por eso es que nos ha afectado muchísimo el poder absoluto que tiene la CC. Pongámoslo como es. Entonces, no, que haya balance, eso es lo que queremos. Entramos a otro tema y yo creo que el tema de las remesas, el 169, el 175, quiero regresar al 175 porque para mí sí es muy importante el 175. Yo que regresé otra vez a estudiar, tengo compañeros que estuvieron contratados muy bien por el 175, oportunidad de estudiar y oportunidad de trabajar. Viene un sindicato, mira, creo que era el del Banco de Guate o algún sindicato de finanzas o algo por ahí. Un amparo y ahora el 175 está otra vez, no tenemos esa posibilidad. Entonces creo que el 175 va a ser un tema para ustedes también muy importante. El 175 es el de trabajo en medio tiempo, como lo conocemos. Tiempo parcial. Sí. Y tiempo parcial. Y luego, el otro gran tema es también, si es un modelo exportador, aquí la pregunta es ¿exportar qué? Antes de exportar hay que producir lo que se va a exportar. Entonces, ese es el reto. Entonces, en realidad es un modelo de producción para exportación. Así es.
Y aquí es donde regresamos al 169, al 175, al nivel. Dijiste 14% de meta en el nivel de recaudación. Obvio que a más gente paga, ese porcentaje va a ir creciendo sin necesidad de aumentar impuestos. Es como funciona la cosa. Porque van a recibir mucha presión también de decirles, aumenten impuestos, pero ¿a quién se le aumenta? Al que ya paga, pues, o sea, Entonces hay que ampliar la base. Entonces hay que ampliar la base. Y eso creo que aunque no nos gusta a la mayoría, pero se entiende claramente. Entonces, regresar al 175 para mí sí es muy importante, porque ampliar esa base quiere decir que también ese crecimiento va a ir con base en un crecimiento económico que, si bien creo yo ha sido muy optimista por el Banco de Guatemala, porque siempre lo ponen en 4, 5, ¿verdad? Y de repente tiene que ir bajando, y creo que en 2.8, 3 terminamos este año, 2.8. El 175 daba una excelente esperanza a miles de jóvenes, gente que está entrando a la producción económicamente activa, a la PEA, estudiar, trabajar, poder hacer acuerdos entre privados. Y ahora ya no lo tenemos otra vez. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Bueno, aquí tal vez otra vez al tema de definir los poderes de cada quien. Lastimosamente aquí la CC o Corte Celestial, como se le han llamado, lastimosamente esa interpretación, el tema del 175, yo lo considero también dañino para el país. O sea, porque ¿qué es lo que estamos hablando? Es esta gente call centers, es gente de tiempo parcial que uno le está metiendo en la formalidad. Y esa formalidad, ¿qué es lo que conlleva? Crecimiento en la base de recaudación. Ese crecimiento en la base de recaudación es exactamente lo que estamos buscando nosotros como ruta para que nuestro país tenga un grado de inversión. Entonces, lastimosamente, está esa decisión de la CC que de alguna forma tenemos que respetarla, nos guste o no. Y ahí en lo que hablas de este crecimiento va y entra por consumo, entra por IVA, o sea que es realmente el más, tendría que ser el verdaderamente neutro de todos los impuestos, ¿verdad? El IVA. Y ISR ya es otra historia, pero entran por IVA. Pero le pega precisamente a todas estas personas que voluntariamente dicen, mire, yo no voy a trabajar 8 horas, voy a trabajar 4, eso es lo que quiero y puedo trabajar. Tengo otras cosas que hacer, tengo mi emprendimiento, voy a estudiar, tengo que cuidar a mis hijos, lo que sea, pero puedo trabajar. Resulta que ahora por ley no tiene, el empresario tiene que darle, el contratista tiene que darle trabajo tiempo completo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa gente al final igual trabaja en la informalidad. Y ahí sí se dan los casos negativos. Ahí sí se dan los casos de explotación. Ese es un mercado negro laboral. No subimos la base de recaudación. ¿Verdad? La gente no es que no quiera pagar impuestos, de verdad. O sea, si hay credibilidad y percepción de que se está gastando bien, ya hay transparencia. Pero aparte de eso, se ve reflejado en infraestructura, de verdad, cuando uno pasaba, bueno, ahora no digo el libramiento de Chimaltenango, pues, pero tal vez vámonos antes de que pasara. Conste que esos 200 millones ya hay que ver de dónde salen. Y ustedes tienen que terminar eso. Es una petición. Entonces pasemos antes, pero yo siempre veo el ejemplo, porque de veras que cuando uno pasaba por ahí, de verdad que uno no le duele. Pues, o sea, si uno ve el reflejo de lo que paga en gasto social, que la gente está mejor, que hay más empleo, que hay seguridad, o sea, que hay una serie de cosas que ahora no tenemos, la gente paga impuestos. Uno para gastando más en otras cosas que debería tener, que el Estado debería proveer. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La facilidad para que la gente entre a la formalidad. 175 es una de esas cosas que definitivamente tenemos que poner todo el recurso legal que tenga el gobierno actual para ver específicamente qué es lo que cuestionó la CC y corregirlo. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Álvaro, ministro de Finanzas designado. Ya dio el listado de prioridades para el tema financiero y el modelo exportador de la siguiente administración. Seguiremos siempre de cerca el desarrollo, pues ya de estos planes a futuro. Gracias a ustedes también por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.